5. 1 Timoteo 6, 3, 4 y 5. Y dice la palabra de Dios así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estoy leyendo de la Reina Valera, la versión moderna. Por eso también es un poquito diferente. Es una Biblia que hemos estado regalando para la gente aquí en este lugar. Y bueno, la proyección la tenemos acá, de la Reina Valera 60. Ahora vamos a meditar un poquito en estas palabras que dice este texto, y vamos a pensar un poquito en el tiempo en el que Pablo está escribiendo. Cuando Pablo está escribiendo, tenemos que entender que los cultos no eran como son ahora nuestras reuniones. En nuestras reuniones, en nuestro tiempo, nosotros tenemos una reunión más organizada. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un programa. Ustedes pueden ver que actualmente inclusive tenemos proyecciones y la gente de alguna manera puede seguir. Hay un orden, ¿no? Y a lo mejor en nuestra mente ya sabemos, va a haber un canto, va a haber una lectura, va a haber una oración, vamos a tener una participación tal vez de alguien cantando un canto especial, y después va a haber el mensaje. Sin embargo, esto no existía en el inicio. Cuando nosotros empezamos a ver que las iglesias se empiezan a formar y empiezan a tener reuniones, no hay realmente un orden. De hecho, cuando nosotros vemos en la carta a los Corintios, cuando Pablo le está escribiendo a los Corintios, vemos que había diferentes cosas que hacían. Alguien profetizaba, alguien compartía, había oración. En ese tiempo que estaban vigentes los dones, como el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, la gente lo hacía, y de repente alguien tenía alguna participación y lo hacía, y no había una estructura, no había un director. Todo lo que tenemos hoy en día, no había un director de música, no había hermanos que eran los encargados de la música. Estamos hablando de algo que empezaba. Por ser de esa manera, esto daba la oportunidad, y entonces ahora pueden entender por qué hoy en día tenemos una estructura y hacemos todo esto. Porque si no, podía dar la oportunidad para que cualquier persona hablara, y para que hubiera inclusive una enseñanza falsa que se introdujera, que entrara a la iglesia. Existían en aquel tiempo personas que eran llamadas sofistas. Los sofistas eran personas que tenían la capacidad de hablar muy, muy bien. Podemos decir que tenían el don de la oratoria. Era gente que podía hablar muy bien y que habían hecho de la filosofía una fuente de ganancia. Ellos podían levantarse en algún lugar público y empezar a disertar sobre cualquier tema, y la gente venía y los escuchaba porque tenían esa habilidad para hablar. Pero estas personas que estaban sedientas obviamente del aplauso, también estaban sedientas de remuneración económica. Entonces ellos eran favorecidos por la gente les pagaba, les daba dinero por estar ellos hablando, y había inclusive quienes les ofrecían puestos políticos por sus habilidades de oratoria. Ahora, esto lo puedo yo entender perfectamente, ¿no? O sea, una persona que quiere convencer a las masas, contrata o le da un puesto a una persona que va a hablar y que es bueno para hablar, y los va a convencer. En estos inicios del Evangelio, entonces, cuando Pablo está hablando, había gente que entraba a las iglesias con este propósito.
No eran verdaderos maestros de la palabra, no eran quienes enseñaban correctamente la doctrina, sino era gente que entraba a la iglesia con el propósito de hacerse ellos notar y que de esa manera pudieran tener ellos un beneficio económico. Y entonces aquí está la cosa que Pablo dice: cuidado, el obrar para Dios no es para tu mantenimiento económico. Ahora, esto es algo interesante, porque en el capítulo anterior habíamos estudiado cómo la Biblia manda que a los obreros, la iglesia, su iglesia de ese obrero tiene que sostenerle. Y es completamente bíblico que la iglesia apoye al obrero. Pero aquí, por el otro lado, y esto es algo que siempre tenemos que notar en la Biblia, hay un balance en la enseñanza. O sea, algo se dice y hay una enseñanza de contrapeso para que nadie abuse. Y aquí el punto que está diciendo es: no debemos nosotros entrar en el ministerio pensando que es una forma de vida. ¿Quieres una forma de vida? Dedícate a cualquier otra cosa, a ser contador, a ser carpintero, a limpiar las casas, a lo que quieras. Pero si tú quieres ser pastor, tú vas a ser pastor porque tú quieres edificar las almas. Si alguno anhela obispado, y la palabra supervisor utilizada ahí, si alguno anhela estar al cuidado de las almas, buena obra desea. Pero no si alguno anhela un modo de vida. Ahora, Pablo entonces describe el carácter de estas personas. Y para describir el carácter de estas personas, Pablo va a utilizar una imagen médica. Bueno, va a utilizar dos imágenes, de hecho. Pero eran imágenes médicas que se utilizaban en su tiempo, tanto los romanos como los griegos, para describir el estado espiritual de estos falsos maestros. La palabra que utiliza Pablo aquí es la palabra noseo. Aquí dice noseo. Bueno, aquí lo tenemos, noseo. Y la palabra es la palabra delira. Delira. Ahora, esta palabra, la palabra noseo, la palabra delira, habla de una persona que está enferma en su cuerpo, una persona que puede estar enferma también en su mente, pero también habla de una persona que está enferma en sus apetitos. Y a veces nosotros encontramos ahora, a través de toda la información que hay, gente que está enferma completamente de sus apetitos. Por ejemplo, he encontrado casos de una persona, por ejemplo, que murió un ser querido, lo cremaron y esta persona se comía las cenizas. Hay gente, por ejemplo, que estoy hablando de hechos reales, no estoy inventando esto, que por ejemplo se come el cabello. Hay gente que se come papel, hay gente que se come tierra, infinidad de cosas, ¿no? Estamos hablando de enfermedad de los apetitos. Y me hace pensar, hermanos, precisamente porque Pablo dice: estos están enfermos, estos deliran, es decir, están enfermos en su cuerpo, están enfermos en su alma y están enfermos en sus apetitos. Ahora, me hace pensar también, hermanos, en el cuidado que debemos de tener y en el pedirle a Dios también que Dios controle nuestros apetitos. Porque a lo mejor yo no tengo ganas de comer tierra, ¿no? O a lo mejor de las uñas, no sé. Bueno, que no nos las comemos, es un decir, ¿no? Porque, o bueno, no sé si hay gente que se las coma, hay gente que nada más las corta y ya. Pero tal vez tenemos otros apetitos. Y podríamos hablar inclusive de la gula, ¿no? O sea, comemos en exceso y comemos más y comemos más. Puede haber tal vez quien tiene un deseo desordenado sexual. Es un apetito, ¿no? Es un deseo, algo que yo quiero consumir y está mal. O puede ser que también tenga yo apetito de cosas que no necesito ya en mi vida, ¿no? Pero yo quiero más, y quiero más, y quiero más. Y tengo que llegar a entender que a lo mejor no estoy en este punto, no estoy yo haciendo las cosas para obtener un beneficio económico de la iglesia, pero a lo mejor personalmente a mí, como hijo de Dios, tengo que pensar: Dios, ayúdame a controlar estos apetitos, porque lo que estoy haciendo no es algo que te agrada. Y por otro lado, ver la bendición también de parte de Dios
de todo lo que tenemos, de todo lo que Dios nos da, de todas las cosas que Dios nos provee, y bendecir, alabar el nombre de Dios, darle la honra, darle la gloria a Dios por ello, y estar agradecidos también por lo que Dios nos da. Pablo agrega una palabra más en el versículo 5, y en el versículo 5 dice así, dice: disputas necias de hombres corruptos, esta es la palabra, de entendimiento, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y en este caso, hermanos, la palabra que utiliza es la palabra corruptos. La palabra corrupto utilizada en este versículo es la palabra diafeiro. Diafeiro es un poquito difícil de pronunciar porque tiene el sonido de PH y el sonido de TH. Diafeiro. Aquí la tenemos, diafeiro. Aquí diafeiro. Y es una palabra que significa podrido completamente. Podemos hablar, cuando estamos pensando, dice, están enfermos, ¿verdad? Deliran, están enfermos. Pero Pablo dice, pero no solamente están enfermos, ellos ya llegaron al punto donde la enfermedad ya no tiene punto de retroceso. Han llegado a un grado donde ya están corruptos. Y es triste, ¿no? Porque cuando yo pienso, bueno, una persona está enferma de algo, a lo mejor que tiene la esperanza de que se cure. Pablo dice en este caso, estos están enfermos, pero ya no hay esperanza de que se curen, están ya corruptos, está podrido. Podemos pensar, por ejemplo, una persona que tiene podrido un miembro, que tienen que cortarlo porque la gangrena ya ha avanzado y entonces hay que amputarlo porque de otra manera va a enfermar todo lo demás. Y puedo yo también, cuando pienso en esta palabra, entender hacia mí mismo, nuevamente no es que nosotros estemos en el ministerio por ganancia económica, pero aplicándolo a nosotros, de que Dios controle nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros antojos, nuestros apetitos, pedirle a Dios que nosotros no lleguemos al punto donde tengamos tal corrupción que ya no podamos cambiar esas prácticas que nosotros tenemos. Pablo dice, alguien que está podrido, alguien que está así, no tiene ya cura. No hay nada que hacer por él. Y en mi mente vienen diferentes imágenes y obviamente no quiero herir susceptibilidades y lo menciono con todo respeto, pero podemos pensar a alguien, por ejemplo, que está lleno ya de una enfermedad que ya está en todo el cuerpo y oramos por la persona, pero está completamente llana. Yo sé que Dios, hablando físicamente, puede hacer cambios, pero también podemos pensar, en el caso de Pablo está hablando de alguien, un incrédulo, una persona que no tiene a Dios, que está completamente mal. Y entonces, ¿cuál es el consejo que dice Pablo? Apártate de los tales. ¿Qué es lo que dice Pablo? Apártate. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento acerca de cómo había el mandamiento de que cuando alguien tenía lepra, esa persona, ustedes recuerdan lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Cuando él llegaba a algún lugar, se acercaba a la gente, él tenía que gritar una palabra, y tenía que decir, inmundo, 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 tenía que gritarlo. ¿Con qué propósito? Para que la gente se advirtiera de que él tenía lepra y la gente se apartara. Porque el pensamiento era que la lepra podía enfermar a los demás, pero no solamente físicamente, también estamos hablando acerca de cómo esto contaminaba espiritualmente, porque en la ley estaba escrito que no se debía tocar nada que fuera inmundo, nada que fuera que estuviera lleno de corrupción. Y entonces, pensando de la misma manera, en el Nuevo Testamento Pablo dice, apártate de los tales. Es decir, hermanos, no tenemos que consentir a nadie que esté en la iglesia queriendo servir con un propósito, con un motivo equivocado, es decir, el tener una ganancia económica, o podemos inclusive pensar en desviar a la gente en la enseñanza del Señor. Entonces dice, apártate de ellos o van a enfermar a los demás, van a llenar de corrupción a la congregación. La siguiente enseñanza en
vivir de la iglesia, la vamos a encontrar en los versículos 6, 7 y 8. Y esta parte, la segunda parte de este mensaje, lo vamos a titular Viviendo con contentamiento. Entonces, enseñamos por el motivo correcto cuál es la alabanza a Dios, la gloria a Dios, el compartir la edificación de los hermanos, y evitamos aquellos que tienen una enseñanza equivocada. Pero ahora vamos a los versículos 6 al 8. Vivimos con contentamiento. Y dice así los siguientes textos. Dice de la siguiente manera, 6 al 8, 1 Timoteo 6, del 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estas palabras, hermanos, nos recuerdan un hebraísmo, es decir, una enseñanza judía, una enseñanza hebrea que la encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para citar un versículo, Job capítulo 1, versículo 21, que dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y nos hace pensar, ¿verdad?, en esta enseñanza que hay en toda la Biblia, que nos recuerda el hecho de que nosotros hemos venido a este mundo sin nada y un día nos iremos sin nada. La única cosa que nos va a acompañar, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, son nuestras buenas obras. Es lo único que nos va a acompañar. Pero nada más de eso va a ir con nosotros. Todo lo que hayamos logrado, todos los títulos que tengamos, todo el dinero que hayamos acumulado, las posesiones, es para disfrutarlo mientras estamos aquí, para compartirlo mientras estamos aquí, para usarlo de bendición mientras estamos aquí, pero nada de eso nos vamos a llevar cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor. Dice Pablo, gran ganancia que es la piedad. Y nuevamente utiliza una palabra que ya habíamos visto anteriormente. La palabra eusebeia es la palabra piedad, ya la habíamos estudiado. Y esta palabra, hermanos, tal vez ustedes no recuerdan, pero lo habíamos estudiado en capítulos anteriores, es una palabra que nos habla de la realidad de vivir en la presencia de Dios. Esa es la idea de la palabra. La realidad, la conciencia, el saber que nosotros vivimos en la presencia de Dios. Es una palabra muy difícil de poder traducir, porque podemos traducirla de diferentes maneras, pero una de las formas, y para mí una de las mejores, es en esa realidad de que estoy en la presencia de Dios. Aunque para algunas personas podría ser terrible, ¿no? Yo sé, para el incrédulo, para la persona que no conoce a Dios, para la persona que quiere vivir en pecado, el pensar que está en la presencia de Dios es lo más terrible, ¿no? Porque Dios lo está viendo y Dios está viendo cada cosa que está haciendo mal. Pero para el creyente, para el que ama a Dios, hermanos, díganme si no, es una bendición el pensar, estoy en la presencia de Dios. Vivo delante de Él. ¿Y qué significa esto, hermano? Pues significa que Dios me está viendo. O sea, piensa, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de estar con nuestra nieta, con Alice. Y entonces, de repente ella, pues es una chiquita, aunque está alta, ¿verdad? Y está muy fuerte, tiene 2 años con 1 mes de edad. Y esta chiquita pues se quiere subir a todos lados, quiere trepar, y de repente nosotros vemos que nos encontramos, ¿verdad?, que estamos agarrándola, que estamos evitándola, que estamos quitándole, que cuando ella va hacia algo que está filoso, yo me adelanto o él más se adelanta y lo quita. Y puedo pensar en esa imagen, hermanos, de que
Alice, cuando estamos nosotros o su mamá, está en la presencia de alguien. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Hay alguien que está viéndola todo el tiempo. ¿Y qué significa? Que está cuidándola, que está proveyéndole, ¿no es cierto? Es decir, cuando ella, por ejemplo, tiene hambre, o inclusive mi esposa, antes de que ella pida el bocado, ya está con la cuchara poniendo ahí lo que le va a dar de comer, ¿no? Antes de que ella diga que tiene hambre, mi esposa le está viendo y se da cuenta de que ella ya necesita su lechita y va y se la calienta antes de que lo pida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El vivir en la presencia de Dios es la bendición más grande que hay. Pablo está diciendo aquí, o sea, miren, nosotros nos afanamos tanto por tantas cosas, nosotros pensamos en tantas cosas, pero nada de eso te sirve en los momentos difíciles. Nuevamente, no quiero poner el dedo en la llaga, pero cuando a alguien se le dice que está enfermo de cáncer, ¿de qué le sirve su carro de 300,000 pesos? Pues a lo mejor lo vende para un tratamiento, ¿no? Pero eso lo va a curar, no necesariamente. Pero sabes que a lo mejor no tienes ni carro, pero tú pides a Dios que Dios te cure, y Dios tiene el poder de sanarte. ¿De qué te sirve, no sé, terrenos, cosas, cuando tu matrimonio se está destruyendo? No sirve de nada. Pero ¿quién puede transformar los matrimonios cuando se están deshaciendo? Dios. Dios está viéndote, Dios está mirando tus acciones, y Dios está proveyendo lo que hace falta, y Dios está quitando lo que es peligroso, y Dios está asistiéndote. Discúlpeme, no quiero que vean a Dios como alguien que está sirviéndonos, pero lo que quiero que vean es el amor de Dios protegiendo, ayudando, proveyendo todo lo que es necesario en nuestra vida. Y entonces en el pensamiento de Pablo, hermanos, y si nosotros lo entendemos, es correcto. Él dice, todo lo demás, bueno, qué bueno que lo tengas, pero realmente la mayor ganancia que tú puedes tener en tu vida, lo mejor que tú puedes tener, es la presencia de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Pero dice, ¿acompañada de qué? De contentamiento. Es decir, no a regañadientes. No en la presencia de Dios con miedo. Ay, es que ¿qué me va a hacer? No vivir en la presencia de Dios triste, temeroso, no obligado, sino, como dice, con contentamiento. Y aquí está la siguiente palabra que vemos aquí en griego, es la palabra autarkeia. Autarkeia, la palabra autarkeia, que significa contentamiento. Y esta palabra es una palabra que significa un esquema mental de satisfacción y gozo. Fíjense, un esquema mental de satisfacción y gozo completamente, totalmente independiente de todas las cosas externas. Contentamiento es satisfacción y gozo que yo tengo independientemente de todo lo externo. Yo vivo en la presencia de Dios, Dios me da gozo, Dios me da satisfacción, Dios me da paz, Dios llena mi corazón, independientemente de si tengo un problema, independientemente de si hay una enfermedad, independientemente si hay una pérdida, independientemente si el clima que estoy viviendo es un clima terrible o estoy viviendo en medio de también de situaciones amenazantes como tornados o como terremotos o heladas o como sequías. Independientemente de todo eso, Dios me da paz, Dios me da satisfacción, Dios me permite tener gozo abundante en mi vida. Esa es la idea de contentamiento, esa es la idea de esta palabra. Una autosatisfacción, pero también, hermanos, otra idea que viene con esta palabra es la idea de competencia. Ahora, no la idea de competencia en el sentido de que yo compito contra alguien, sino la idea de que yo tengo lo necesario para poder enfrentar lo que venga.
Ahora, esto me encanta a mí, hermanos, porque estamos pensando en Dios en nuestra vida y si Dios es con nosotros, ayúdenme a terminar. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Si yo tengo a Dios, ¿qué más hace falta? Si yo tengo a Dios, ¿qué más necesito? Y entonces esto significa que yo estoy completo y que yo puedo enfrentar cualquier situación que venga a mi vida. Que yo voy a lidiar a lo mejor con muerte, que yo voy a lidiar a lo mejor con enfermedad, yo voy a lidiar a lo mejor con situación económica, yo voy a lidiar a lo mejor con hambre. Y me hace pensar, hermanos, en lo que dice Romanos capítulo 8 también, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada. ¿Algo de eso nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, ¿qué me da esto? Me da esta situación de competencia. Yo soy competente, ¿entienden? Yo tengo lo que es necesario para vivir. Yo tengo lo que hace falta para enfrentar cualquier situación que venga a mi vida, hermanos. Esta vida, y cada vez nosotros lo vemos, se pone más difícil. Cada vez nosotros hablamos, por ejemplo, de la situación financiera que es peor. Cada vez nosotros vemos también más gente enferma. Ha sido también algo para mí que he estado yo observando en los últimos años. Más gente enferma de Alzheimer o de situaciones de problemas mentales relacionados con la edad. Y lo estamos viendo y veo más jóvenes metidos en las drogas y veo más enfermedad, más situaciones. Pero todo lo que tengamos nosotros que enfrentar a nuestro alrededor, Dios nos da la capacidad para enfrentarlo. Contentamiento es entonces, yo estoy en paz, yo estoy satisfecho y yo tengo lo que hace falta para enfrentar la vida, no porque mi competencia venga de mí, sino que mi competencia viene de Dios, porque Él me da lo necesario para salir adelante. Cuando Pablo habla de esto, y entonces dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, y dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, dice Pablo, contentos con esto, y es donde quiero yo meditar un poquito al respecto, pensando, hermanos, en este mundo materialista en donde vivimos y que cada día nos invita más al consumismo, ¿no? Estudiando un poco acerca del entrenamiento de los rabinos judíos, esto era lo que ellos decían. Fíjense lo que ellos decían. Este es el camino de la ley. Un bocado con sal que comer, y una medida de agua que beber, y dormir en el suelo, y vivir una vida dura mientras te afanas en el estudio de la ley. Esto era lo que enseñaban los rabinos, ¿ok? Tú te afanas, lo más importante, si hay algo por qué afanarse, es el estudio de la ley. Si esto haces, serás feliz y te irá bien. Serás feliz en este mundo y te irá bien en el mundo por venir. Hay una escena, nuevamente hablando de esto de contentamiento y de lo necesario y de vivir contentos con lo que tenemos, en la tercera parte de Enrique VI, una obra de Shakespeare, donde él pone una escena de un rey que se disfraza de vagabundo y anda por el mundo, y entonces se encuentra a dos campesinos, y después de estar platicando con ellos, él está disfrazado, ¿verdad? Se encuentra con ellos, tiene la confianza y le dice, la realidad es que yo soy un rey. Y entonces uno de ellos se empieza a burlar y dice, si eres un rey, ¿dónde está tu corona? Y el rey da esta respuesta, mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza. No adornada de diamantes y de piedras de la India, mi corona no se puede ver. Mi corona se llama contentamiento. Interesante, ¿no?
Porque estamos hablando de algo que es interno, no es algo externo, sino es algo que es interno. ¿Por qué, hermanos? Y esto ustedes pueden pensarlo también. ¿Por qué hay gente rica que se suicida? Cada año, hermanos, nosotros vemos, iba a decir en el periódico, pero ya casi no leemos el periódico, será en línea o vemos en las noticias, que alguna persona, un artista, un cantante, una persona famosa que tenía tanto dinero y que había logrado tantos éxitos en la música o en el cine o en lo que sea, se suicidó. ¿Por qué? Bueno, tenían muchas cosas, tenían mucho dinero, tenían mucha fama, pero no tenían contentamiento. No había paz en su corazón, no había satisfacción en su corazón, no había competencia. Y a lo mejor esa es la situación con mucha gente, ¿no? Se siente que tiene que probar algo. Tiene que decirle al mundo que él las puede, ¿no? Como decimos en México. Espero que entiendan la expresión. Yo las puedo. Es decir, yo tiene que probarle a alguien que porque tengo este carro, porque tengo esta cosa, porque tengo esta otra cosa, saben que yo valgo, yo tengo valor. No necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es a Cristo y una relación con nuestro Señor y una vida caminando con el Señor. Meditando nuevamente en estos pensamientos, el filósofo Epicuro, él decía esta frase: para quien poco no es bastante, nada es bastante. Y es cierto, ¿no? La gente que no puede tener contentamiento con poco, no va a tener contentamiento con nada. Él decía: dame un panecillo de cebada y un vaso de agua, y estaré dispuesto. Obviamente ellos creían en Zeus, estoy hablando de los filósofos griegos. Él decía: y estaré dispuesto a rivalizar con Zeus en felicidad. Es decir, si yo tengo un panecillo de cebada, yo tengo agua, yo estoy tan contento como lo estaría un Dios en el pensamiento griego, ¿verdad? Sabemos que solamente hay un Dios, es el Dios de la Biblia, que se llama Jehová, que se llama, lo vemos como en el nombre de Elohim, el Shaddai y todos los nombres, Abba, Padre, pero estoy solamente ejemplificando el pensamiento de las personas en este tiempo. No añadas, él decía, nada a las posesiones de un hombre, sino quítalas de sus deseos. Y son palabras, hermanos, muy difíciles de asimilar en la sociedad materialista y consumista en la que nosotros vivimos. Qué difícil, hermanos, poder hablar acerca de esto en un tiempo, en el tiempo donde vivimos, hermanos, donde puedo decir yo que vivimos en la riqueza, en la abundancia más grande. Ahora, ustedes podrán decirme: no, hermano, estamos ahorita en situaciones económicas muy difíciles, y yo lo entiendo, pero piensen, por ejemplo, en los tiempos antiguos. Piensen, por ejemplo, yo siempre estoy pensando en Salomón. Salomón abría una llave y tenía agua caliente como nosotros, o Salomón ponía un sartén en una estufa y le prendía al fuego y calentaba ahí su comida, así de fácil como lo hacemos. Salomón tendría la cantidad de ropa o zapatos que nosotros tenemos. No lo sé, a lo mejor alguien podría decirme que sí, pero no lo creo. No veo en el Antiguo Testamento que la gente tuviera tanta ropa como nosotros tenemos. Pero bueno, Salomón salía de su casa, se subía a un automóvil y prendía, echaba a andar la máquina, el motor, y después salía, y si hacía frío ponía el calor, y si hacía calor ponía el frío, y podía en ese día recorrer, no sé, ¿qué les parece? 300 millas. ¿Lo podía hacer? No. Pero hoy en día lo podemos hacer. Y a lo mejor me dicen: pero yo no tengo un carro. Bueno, pero te puedes subir un camión y puedes hacer lo mismo. ¿Entienden lo que digo? O sea, vivimos en un tiempo, hermanos, donde tenemos mucho más cosas, tenemos mucho más cosas a nuestro favor. Es decir,
Puedes hoy en día ir a la tienda y comprar un calentador para ponerlo en tu casa si hace frío, ¿no? O comprar un ventilador si hace calor, cosa que en el tiempo de Salomón la gente no lo podía hacer. Y mucha gente hoy en día lo puede hacer. Decía Agustín de Hipona: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y bueno, vivimos en un mundo, hermanos, que se ha encargado de crear en nosotros un hambre constante por más, por lo superior, por lo nuevo, por lo mejorado. Y a veces es un hambre desmedida que trabaja en contra precisamente del contentamiento. Porque este es el problema, hermanos. Llega el momento que nada nos puede satisfacer, ¿no? Porque todo hay más, y ahora hay otro más, y otro poco más, y no podemos estar contentos. Nada nos contenta. Pablo, hermanos, nos hace pensar en lo inútil de tratar de hacer un imperio en la tierra. Algo que yo podría decir, a lo mejor, hermanos, podemos concentrarnos, no sé, en lugar de concentrar todos nuestros esfuerzos económicos por gastar lo que tenemos, por comprar vestidos a lo mejor que van a estar guardados en el closet por mucho tiempo, o por comprar bolsas que van a estar guardadas mucho tiempo, o cualquier otra cosa. A lo mejor podemos pensar en proyectos para la casa, ¿no? A lo mejor arreglar algo de la casa que hace falta. A lo mejor proyectos para la vejez, guardar dinero para cuando haya necesidad. O a lo mejor inclusive, hermanos, utilizar dineros o guardar dinero para poder hacer viajes, ¿no? Yo creo que sería muy bonito. Muchas de nuestras familias trabajan muchísimo y a lo mejor trabajan y están solamente comprando y comprando cosas, pero ¿por qué no mejor guardar, verdad? Y proponerse, vamos a viajar. Algo que también a veces es triste es que mucha gente que trabaja y sigue trabajando por años y años, llega el momento, ¿verdad?, que cuando ellos ya tienen dinero tal vez, o han guardado un poquito, están enfermos de ese dinero, o lo que hayan tenido, las cosas que hayan comprado, las tienen que vender para tratamientos de esas enfermedades. ¿Por qué no mejor disfrutarlo, lo que tenemos? Pero Pablo dice que todo esto es temporal. Dice Pablo, la razón por la que yo digo esto es porque todo esto es temporal. Y en el versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. La realidad es que nada de lo que nosotros tenemos nos podemos llevar. Hace muchos años me acuerdo que había un lugar, cuando estaba en el seminario, había un lugar cercano al seminario donde vendían ropa usada y donde vendían trajes muy bonitos, y me acuerdo que los vendían en ese tiempo a $1. Y entonces cuando yo utilizaba, ¿verdad?, muchos trajes en aquel tiempo, me acuerdo que iba y me compré varios trajes. Y un día, ¿verdad?, estando, ya me había comprado mi traje y lo traía muy, muy bonito, y estando en la reunión quería meter las manos en las bolsas. Pues las bolsas estaban, pero no había, eran falsas, hermanos. No había bolsillos, es decir, estaba nada la forma, pero no había manera de meter la mano ahí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen? Después me enteré que esos trajes, porque después fui y pregunté, eran trajes que vendían tan baratos porque eran trajes que hacían para las personas cuando las metían a la caja, para los muertos.
Entonces decían, un muerto no necesita bolsillos. Y yo lo viví, o sea, yo lo experimenté, tener un traje sin bolsillos, porque un muerto no necesita bolsillos, no necesita cargar absolutamente nada. La segunda razón es que para tener contentamiento, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, eso va a depender de Dios. Entonces, si depende de Dios, necesitas un mínimo de cosas. Y el versículo 8 lo dice. Así que teniendo, que dice, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Como dice también en Proverbios 38, no me des pobreza ni riqueza, sino manténme del pan necesario. Y es a lo que llega, es decir, realmente no necesitamos de tantas cosas para poder ser felices. No es que el texto esté defendiendo, hermanos, la pobreza. No es que haya alguna virtud especial en ser pobre. No es realmente que esté diciendo que tenemos todos que hacer votos de pobreza. Entiendan, hay gente que puede ser muy pobre, hay gente que puede tener muy poco y que sin embargo puede tener un corazón lleno de necesidad, de deseo, de avaricia y lleno de enojo con otras personas y lleno también ¿cuál es la palabra? Envidia por otra gente. No está hablando acerca de la situación de que el hecho de que seamos pobres y no tengamos nada nos va a hacer más felices. Tenemos que entender, hermano, la felicidad no va a depender de lo que tenga o lo que no tenga. La felicidad va a depender de mi relación con Dios. Si estamos hablando de tener algo, es tener a Dios en nuestra vida y tener una comunión con Él. Eso es lo que está enseñando el texto. Nuestra relación con Dios es lo que nos va de verdad a bendecir. Y entonces cuando estamos bien con nuestro Dios, hermanos, lo que nosotros tengamos, lo que Dios provea, será suficiente. Y es lo que dice nuestro texto. Esa es la manera como vamos a terminar el día de hoy. Lo que necesitamos es una comunión con Dios. Y en este día, pues, es la invitación, ¿verdad?, que yo quiero hacerte. Si tú no conoces al Señor en tu vida, si nunca has invitado a Jesús en tu vida a decirle, Señor, ven a mi corazón, te abro mi corazón, Señor Jesucristo, creo en ti, ven a mi vida, te acepto como mi Salvador. Pero si tú crees en Jesucristo, si tú lo has aceptado ya, a que digas, voy a tener esa relación con el Señor, que es lo más importante, es la ganancia más grande que puedo tener, la comunión con mi Señor Jesucristo. Vamos a orar.